Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos una vez más al curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy empezaremos con el método del anulador. Este método se emplea para solucionar ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Entonces, empecemos. Muy bien chicos, recuerden que en la descripción del video encontrarán el link donde podrán descargar el siguiente documento. Ese documento lo he escrito yo de una forma pues muy didáctica, donde ahí encontrarán toda la teoría, el operador anulador, algunos operadores anulador, el método de ejecución del método eh, y ejercicios propuestos. Entonces, esa guía es una ayuda muy práctica que pueden tener ustedes al momento de estudiar las ecuaciones diferenciales. Y, y eso es todo. Entonces, empecemos ahora sí con el video. Muy bien, antes de entrar en materia con el método del anulador, vamos a realizar el siguiente cambio en la notación. Nosotros vamos a decir ahora que d es igual a la derivada con respecto a la variable independiente. Esto quiere decir que si yo tengo dy, sería la derivada de y con respecto a la variable independiente. Digamos que en este caso va a ser x. Si nosotros tenemos d al cuadrado, ¿qué sería entonces? D al cuadrado sería pues derivada con respecto a x por derivada con respecto a x. Y esto es equivalente a la segunda derivada con respecto a x. Muy bien. Dicho esto, pues consideremos que tenemos una ecuación diferencial de la siguiente forma. Y' más 2y' más 5y, y esto vamos a decir que es igual a 0. Entonces vamos a realizar el cambio de notación en esta ecuación diferencial. Como nosotros vimos que d al cuadrado es la segunda derivada y y' es equivalente a tener la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado más dos veces la primera derivada de y con respecto a x más 5y igual a 0. Entonces en nuestra notación sería d al cuadrado por y más 2d por y más 5y, y esto es igual a 0. Perfecto. Claramente nosotros podemos notar que y puede salir como factor común. Entonces me quedaría d al cuadrado más 2d más 5 por d por y igual a 0. Y así reescribimos nuestra ecuación diferencial. No es nada más que simplemente cambio en notación. Ahora, ya definido quién es D, vamos a determinar el operador anulador. Muy bien, ¿qué viene a ser el operador anulador? Este es un operador diferencial que se encuentra en la capacidad de anular o cancelar una función. Miremos en qué consiste eso. Consideremos la función f de x igual a 3x más 1. Entonces, yo necesito aplicarle un operador diferencial a f de x que me entregue como resultado un 0, que sería pues el nulo. Para eso, pues notamos que nosotros tenemos una función lineal, por lo cual, ¿cuántas veces debería derivar esa función para obtener un 0? Pues dos veces, ¿cierto? D al cuadrado de f de x vendría a ser ¿quién? 0. Miremoslo. D al cuadrado por f de x pues sería derivar dos veces esa función. Entonces vamos a obtener d de f de x, o sea, la primera derivada. La primera derivada sería un 3. Y entonces d al cuadrado de f de x, ¿quién es? La derivada de 3. Como 3 es una constante, entonces me entrega un 0. Y ahí sabemos entonces que el operador d al cuadrado es el operador anulador de f de x en este caso. Muy bien, consideremos otro ejemplo. Muy bien, consideremos ahora la siguiente función. F de x igual a
4x al cuadrado más 2x más 5 medios. Muy bien, claramente como tenemos un polinomio de grado 2, pues de forma simple podemos notar que el operador que anularía dicha función sería derivar 3 veces, por lo cual la derivada de a la 3 de f de x viene a ser ¿quién? El 0. Vamos a comprobarlo. Obtengamos la primera derivada de f de x, que es igual a d por f de x. ¿Quién sería? Pues sería 8x más 2. Esa sería la primera derivada. Vamos a obtener la segunda derivada. O sea, d al cuadrado por f de x. Y eso sería igual a ¿quién? A 8. Ahora, ¿quién sería la tercera derivada de f de x? O sea, d a la 3 de f de x vendría a ser igual a la derivada de 8. Y la derivada de 8 es 0. Claramente, el operador d a la 3 es el operador anulador de f de x en este caso, donde f de x es 4x al cuadrado más 2x más 5 medios. Y eso es todo. ¿Qué sucede? Sucede que en este caso, pues nosotros estamos obteniendo el operador anulador para funciones polinomiales, que es en realidad relativamente simple, ya que necesitamos derivar pues con un orden superior al orden del polinomio. ¿Qué sucede cuando tenemos otras cosas como por ejemplo derivadas que nunca terminan, como las exponenciales o las trigonométricas? Para eso observemos lo siguiente. Muy bien, en el documento que les mencioné anteriormente encontrarán la siguiente tabla. Esta tabla les indicará el tipo de operador que anula a cierto tipo de funciones. En este caso tenemos el operador d a la n, que es el que acabamos de ver. Y este operador anula funciones polinomiales de tipo x a la n menos 1. Así pues, como en el caso anterior, nosotros estamos teniendo una función f de x igual a 4x al cuadrado más 3 más 2x más 5 medios. El orden de ese polinomio es 2, por lo cual necesito una derivada de orden 3 para anularla, que ahí está el de a la 3. Ahora miremos el operador d menos a la n. Este operador anula todas las funciones que sean una combinación entre una función polinomial y una función exponencial. Miremos un ejemplo. Consideremos que tenemos f de x igual a e a la 3x. Y nosotros tenemos que el operador t menos a la n anula ¿qué tipo de funciones? Anula las funciones x a la n menos 1 por e a la x. Entonces, para yo encontrar el operador anulador de f de x, lo que debo hacer es relacionar esta función general con la función que yo ya tengo. Entonces miremos, ¿cómo debe ser el exponente de x para que sea parecida a f de x? N-1 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, n debe ser igual a 1. Si yo quiero que esta función que está acá sea similar a esta función que está acá, tiene que cumplirse que n debe ser igual a 1. Muy bien, ¿y cuál debe ser el valor de a? El valor de a tiene que ser claramente 3. Así pues, el operador anulador de f de x tomará la forma de d menos 3 a la 1. Miremos si d menos 3 anula a 3x. Entonces aplicamos propiedad distributiva y me queda d por e a la 3x menos 3e a la 3x. La derivada de e a la 3x es 3e a la 3x menos 3e a la 3x. Y eso es 0. Entonces sí, esa función exponencial se anula con el operador de menos 3. Consideremos ahora el otro operador, este operador que está acá. Este operador observamos que anula funciones que tienen una combinación entre polinomiales, exponenciales y trigonométricas. Solamente trigonométricas si son senos y cosenos. Entonces miremos un ejemplo simple. Consideremos ahora que f de x
es igual a seno de x. Entonces el operador anulador, ¿cuál es? Ese operador anulador tiene que tomar la forma de d al cuadrado menos 2ad más a al cuadrado más b al cuadrado todo elevado a la n. Entonces observemos, ese operador anula las funciones de la forma x a la n menos 1 por e a la ax por el seno de bx. Por lo tanto, yo necesito que esta función que está acá, pues sea parecida a esta función que está acá. ¿Cuándo se cumple eso? Pues se cumple cuando el exponente n-1 sea igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que en f de x no tenemos x y no tenemos ninguna x, por lo cual tiene que ser un 0 para que x a la 0 sea un 1. Muy bien, también podemos notar que no hay una función exponencial, por lo tanto a debe ser igual a 0 para que e a la 0 pues se convierta en un 1 y simplemente quede el seno de bx. ¿Y b qué valor debe tener? El valor b debe tener un valor de 1. Así pues nuestro operador anulador tomaría la forma de d al cuadrado menos 2ad, pero a es 0, más a al cuadrado que es 0 más b al cuadrado que es 1 al cuadrado, elevado a la n, que n es 1. Entonces, d al cuadrado más 1 es el operador anulador de seno de x. Verifiquémoslo. Apliquemos propiedad distributiva. Entonces me quedaría d al cuadrado por el seno de x más seno de x. Entonces vamos a obtener la primera derivada de f de x. La primera derivada de f de x es coseno de x. Y la segunda derivada de f de x es menos seno de x. Así que reemplazando nos queda menos seno de x más seno de x, por lo cual es 0. Así que d al cuadrado más 1 anula a f de x en este caso. F de d al cuadrado más 1 es el operador anulador de dicha función. Muy bien, de esta forma anulamos funciones. Ahora entremos en materia con el método del anulador. Muy bien, el método del anulador es un método muy similar al método de superposición. Lo único que cambia es cómo se determina la solución particular y sub p. En el caso anterior, en el método de superposición, nosotros obteníamos y sub p suponiendo una solución de la forma que tuviese h de x. En este caso, nosotros vamos a obtener la solución particular, pero partiendo de una solución a una ecuación diferencial homogénea. Vamos a ver un ejemplo de cómo es esto. Consideremos el siguiente ejemplo simple. Entonces, para nosotros encontrar la solución general a esa ecuación diferencial, primero tenemos que encontrar una solución homogénea y luego una solución particular. El método del anulador te entregará la solución particular. Entonces, vamos a encontrar primero la solución homogénea. Solución homogénea. Entonces, para la solución homogénea, recordemos que nosotros suponíamos una solución de la forma e a la mx y reemplazábamos en la ecuación diferencial homogénea asociada, donde la ecuación diferencial homogénea asociada en este caso sería y' menos 9y igual a 0. Entonces, obtengamos la primera derivada de y. La primera derivada de y es e a la m por x. Y la segunda derivada de y es m al cuadrado por e a la m por x. Entonces reemplacemos y', y y y. Así pues, y' m al cuadrado e a la m por x menos 9
por e a la m por x y esto debe ser igual a 0. Notamos claramente de nuevo que podemos sacar factor común e a la mx y me queda entonces m al cuadrado menos 9 por e a la mx igual a 0. Por obvias razones, e a la m por x no puede ser 0. Por lo tanto, m al cuadrado menos 9 debe ser igual a 0. Así, m al cuadrado es igual a 9, lo que implica que m debe ser igual a más o menos 3. Y ahí obtenemos las dos soluciones. Una solución 1 es igual a e a la 3x y una solución 2 sería igual a e a la menos 3x. Ahora, como y1 y y2 son soluciones linealmente independientes, la solución homogénea será una combinación lineal de y1 y y2. Entonces la solución homogénea será igual a c1 e a la 3x más c2 e a la menos 3x. Perfecto, ya encontramos nuestra solución homogénea. Ahora vamos a encontrar la solución particular. Muy bien, para encontrar la solución particular por el método del anulador, vamos a considerar los siguientes pasos. Primero, lo que debemos hacer es escribir nuestra ecuación diferencial en términos del operador d. Entonces, escribiendo nuestra ecuación diferencial en términos de d, pues tendríamos d al cuadrado por y menos 9y igual a 54. Podemos sacar factor común y me quedaría d al cuadrado menos 9 que es multiplicado por un y. Y esto es igual a un 54. Segundo, lo segundo que nosotros debemos hacer es aplicar un operador que anule a h de x, en este caso pues a 54, a ambos lados de la igualdad. Un operador que anule al número 54 pues sería d. Y eso lo podemos observar en la gráfica, en la tabla que yo les di aquí. En esa tabla pues podemos observar que este operador pues anula tanto a las constantes como a las funciones polinomiales de orden n-1. Así que aplicamos. Entonces, en este caso pues aplicamos d de ambos lados de la igualdad. D al cuadrado menos 9 por y igual a d por 54. D por 54, eso es un 0, entonces me queda d por d al cuadrado menos 9 por y igual a 50 igual a 0. De acá podemos observar lo siguiente y es que se va a cumplir dicha igualdad si la derivada de y es igual a 0 o la derivada d al cuadrado menos 9 por y es igual a 0. Esta es la solución homogénea. Entonces simplemente nos basta encontrar esta solución. Entonces encontrémosla. Para que d, la derivada de y, sea igual a 0, ¿cómo tiene que ser y? Pues y claramente tiene que ser una constante. Tiene que tener el valor de una constante. Así pues, mi solución particular y sub p va a ser igual a una constante y la voy a llamar a. Perfecto. Ya determinamos quién es nuestra solución particular. ¿Cuál es la forma de esa ecuación, de esa solución particular? Tercero, pues lo que debemos hacer es reemplazar en la ecuación diferencial inicial. ¿Con qué fin nosotros reemplazamos nuestra solución particular en la ecuación diferencial? Con el fin de encontrar el valor de las constantes. En este caso, pues solo tenemos una constante, que es a. Entonces vamos a reemplazar y sub p en la ecuación diferencial. Para eso necesitamos la segunda derivada de y sub p. Esto es fácil. La primera derivada de y sub p, ¿quién viene a ser? La primera derivada de y sub p viene a ser 0. Y la segunda derivada de y sub p claramente también viene a ser 0. Entonces reemplazando, tendría segunda derivada 0 menos 9y, pero y es a. Y eso tiene que ser igual a 54. Por lo tanto,
A debe ser igual a ¿quién? A menos 54 sobre 9. Ah, perfecto. Entonces A toma el valor de menos 6. Muy bien, entonces mi solución particular es igual a ¿quién? A menos 6. Ya encontramos nuestra solución particular. Ahora, ¿cuál sería la solución general entonces? La solución general, recordemos, sería una superposición entre la solución homogénea y la solución particular. Así, mi solución general es igual a ¿quién? A C1 e a la 3x más C2 e a la menos 3x menos 6. Esta vendría a ser mi solución general a dicha ecuación diferencial. Muy bien, ¿en qué consiste el método del anulador? El método del anulador consiste en anular el término independiente de mi ecuación diferencial. ¿Cómo hago eso? Lo hago pues aplicando un operador anulador de dicha función a ambos lados de la igualdad. Después de eso va a resultar una ecuación diferencial homogénea. Entonces soluciono esa ecuación diferencial homogénea y me entregará una solución particular. Ya obtenida esa solución particular, la reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea, en la ecuación diferencial inicial y encontramos los valores de las constantes de dicha solución particular. Y eso sería todo. Eh, Muy bien, hasta acá el video de hoy, chicos. Cualquier duda o inquietud saben que pueden comunicarse conmigo por las redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan un feliz día. Les agradecería que se suscribieran. Entonces tengan un feliz día.